Maravillas de Dios con las almas del purgatorio por el jesuita Carlos Rossignoli. Maravilla 16. Se libra de muchos males al que procura socorrer a las almas del purgatorio. Bienaventurado el que se preocupa por el hambriento y el pobre. En los días malos el Señor lo librará. Con muchísima razón, no solo los doctores sagrados, sino muy principalmente la Iglesia Santa, aplica este lugar del Salmo 40 a los misericordiosos con las almas del purgatorio, ya que por no poderse ayudar en nada, son mucho más pobres y necesitadas que el más abandonado mendigo. Piden pues que las ayudemos poniéndonos en recompensa que nos ayudarán en nuestros trabajos, y en efecto hemos visto ya ejemplos de esto en lo que hasta aquí va referido. Pero ahora quiero referir otro que hace muy al caso. Guillermo Treysen, famoso librero de la ciudad de Colonia, en Alemania, recibió dos señaladísimos favores el año 1749, los cuales vamos a oír de su misma boca, pues con motivo de estar encargado de la impresión de la excelente obrita del padre Santiago Monfordi de la Compañía de Jesús, titulada De la misericordia con los fieles difuntos, le escribió una carta en que refiere lo sucedido. Dicha carta dice así: Participo a vuestra reverencia la prodigiosa curación de mi hijo y de mi esposa. Ocupado un día de fiesta en la lectura del libro escrito por usted, en el que nos enseña la obligación estrecha que tenemos de rogar a Dios por los difuntos, me trajeron la triste noticia de que habiendo enfermado gravemente mi hijo y agravándose el mal, se hallaba en el último peligro. Los médicos habían desesperado de poderle sacar adelante y por consiguiente se trataba seriamente de las exequias. Mas yo concebí al instante esperanzas de conservarle la vida, haciendo un voto en sufragio de las benditas almas del purgatorio. Me fui a la iglesia muy de mañana, donde supliqué al Señor que por su misericordia me conservase mi hijo, y para más obligarle hice voto de repartir gratuitamente 100 ejemplares del libro de la misericordia con los fieles difuntos, dándole a religiosos y sacerdotes a fin de que leyéndolo estos hablasen de él a los que no pueden leer, y en todo se avivase el deseo de socorrer a aquellos prójimos nuestros tan necesitados. Concebido y hecho en mi espíritu el voto, me volví a casa lleno de esperanza, y encontré que el enfermo había extraordinariamente mejorado, pues pedía nada menos que de comer, cuando después de muchos días ni tomaba bocado alguno, ni aún podía pasar una gota de líquido. Al día siguiente comió también con buen apetito, se levantó y paseó como si no hubiese estado nunca enfermo. Por lo que sin detenerme un momento, arreglé los ejemplares prometidos y me fui con ellos al colegio de la compañía, donde rogué a los padres que tomasen algunos para su uso y los restantes los repartiesen a otros sacerdotes y religiosos de las varias órdenes de la ciudad, para que sabiendo todos el beneficio que las benditas almas me habían hecho, alabando a Dios, se moviesen a ser devotos suyos. Apenas habían transcurrido 3 semanas, cuando sobrevino otro mayor accidente. Volví a mi mujer a casa y al entrar en ella se sintió afectada de los nervios con tal vehemencia que cayó en tierra y perdió el sentido. Sobrevinieron convulsiones y después una postración que no sólo le impedía tomar alimento alguno, sino aún articular palabra. Se hizo uso de toda clase de remedios, mas todo fue inútil, porque la enferma llegó al artículo de la muerte. El padre que la auxiliaba procuraba también confortar mi espíritu, exhortándome a conformarme con la voluntad de Dios que la quería para sí. Pero yo no me desanimaba, porque en reciente experiencia de obtener favor de dador de todos los bienes, me decía interiormente
que mi mujer saldría del peligro. Me fui a la iglesia y, puesto de rodillas ante el altar del Santísimo Sacramento, renové mi súplica con el fervor que me sugería el amor que tengo y que tanto merece mi esposa. Señor, le dije, vuestras gracias suelen ser duplicadas por vuestra infinita piedad. Os suplico que la pérdida de la madre no me ahogue el gozo que aún está vivo en mi corazón por haberme restituido a mi hijo. Enseguida, acudiendo a las benditas almas, renové, o por mejor decir, dupliqué mi voto, prometiendo distribuir 200 ejemplares del mencionado libro en la misma forma y para el mismo fin que antes. Teniendo en ellas grande confianza, las supliqué ardientemente que por el grande amor que tiene Dios, que ellas tienen a Dios, se compadeciesen de mí e interpusiesen sus ruegos, que ya sabían el buen deseo que siempre he tenido y que practico de socorrerlas con frecuentes sufragios. Hecho esto, me volví a casa. No había andado mucho cuando vi acercárseme a mis criados, en cuyo semblante conocí que me traían buenas noticias. En efecto, me dijeron que la enferma había abierto los ojos y había recuperado el habla. Corrí inmediatamente a su lado y le di alimento, que tomó sin dificultad alguna, conociéndose ya desde este momento que debíamos confiar en verla pronto restablecida, como efectivamente así ha sucedido, pues al cabo de muy pocos días pudo ir conmigo a dar las gracias al dispensador de todos los bienes. Ya podrás suponer, venerable Padre, que no andaría perezoso para cumplir mi promesa. Tomé mis libros y me fui con ellos al convento de los padres dominicos y a otras comunidades, quedando en muy pocas horas repartidos, y yo con el consuelo de que me ayudarían a dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, y proporcionarían algunos sufragios a las pobrecitas almas del purgatorio. Preste vuestra reverencia entera fe a esta relación, que le aseguro delante de Dios haber pasado estas cosas como quedan dichas. Ayúdeme a dar gracias al Altísimo por el duplicado beneficio que me ha dispensado. Así habla el buen librero, a lo que nada hay más que añadir.